Un humano solitario aceptó a una niña sorda como ama de llaves para pagarle a su padre borracho. Entonces se dio cuenta de que el capitán Jack Michie entrecerró los ojos ante la intensa luz del sol mientras descendía de su nave espacial sobre la polvorienta superficie de Próxima 6. Los soles gemelos, no, duales, del planeta desértico golpeaban sin piedad, convirtiendo la plataforma de aterrizaje en una plancha abrasadora. Se ajustó su desgastado sombrero de vaquero y tiró de su chaqueta de cuero, que llevaba el emblema descolorido de la flota mercante galáctica en el hombro. «Maldito calor», murmuró mientras escudriñaba el árido paisaje. El asentamiento era poco más que una colección de estructuras abovedadas agrupadas alrededor del puerto espacial, un puesto avanzado olvidado en el borde del espacio civilizado. Michie había entregado suministros médicos raros a este mundo remoto, y ahora era el momento de recolectarlos. Su contacto, un comerciante proxy de piel azul llamado Gron, ya se tambaleaba hacia él, claramente muy borracho a pesar de la hora temprana. El capitán Michie, ya mayor, gritó mientras su voluminoso cuerpo se balanceaba ligeramente. El vientre protuberante del alienígena, tensado contra un chaleco roto y unos pantalones de tela sencillos, completaba su apariencia desaliñada. Entrega exitosa. Sí. Muy bien. Muy bien. Michie se cruzó de brazos. Es hora de saldar cuentas, Grun. 15.000 créditos según lo acordado. Los pequeños ojos de Gron se movieron nerviosos. Ah, sobre eso. Fluctuaciones del mercado. ¿Entiendes? Muy mal momento. Créditos temporalmente no disponibles. ¿Indisponible? La voz de Michie bajó peligrosamente. Transporté esos suministros a través de 3 sistemas mediante un corredor infestado de piratas. Nuestro acuerdo fue claro. Tener pago alternativo es muy valioso. Gron se giró e hizo una seña hacia una de las estructuras cercanas. Kiara, ven. Una figura esbelta emergió vacilante de las sombras. A Michie se le cortó la respiración al acercarse. Ella era claramente una Proximen con su característica piel azul, pero ahí terminaba el parecido con GR. Ella era elegante, con grandes ojos expresivos y un cabello plateado que fluía y captaba la luz del sol. Su sencillo vestido pálido se ajustaba a su figura y ella agarraba una pequeña bolsa con posesiones en una mano. Mi hija, anunció Gron con orgullo. Excelente ama de casa, cocinera, limpia, muy obediente. La mandíbula de Michie se tensó. ¿Ofreces a tu hija como pago? Eso no va a pasar, gruñón. El comerciante alienígena hizo un gesto de desdén. Nada permanente. Un año estándar de servicio, luego saldar la deuda. Se acercó más, su aliento oliendo a fruta fermentada. Es sorda. Nació así. Inútil aquí. Mejor con humanos. Los humanos tratan bien a los sirvientes. Sí. Michie miró a la chica, Kiara. Estaba con la mirada baja, pero pudo ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor de sus manos. Cuando levantó la vista brevemente, captó un destello de inteligencia y miedo en esos grandes ojos. Esto no está bien, dijo Michie con firmeza. Quiero mis créditos. La actitud de Gron cambió al instante. Sin créditos. Toma a la chica o nada. Agarró el brazo de Kiara bruscamente, haciéndola estremecer. ¿Es buena trabajadora? Fuerte, inteligente, incluso sin oír. Solo un año. Michie sintió que su ira aumentaba por el trato que los extraterrestres le daban a su hija. Había visto suficiente de Próxima 6 como para saber qué les pasaba a quienes no podían pagar sus deudas aquí. Los tiburones solitarios locales no eran conocidos por su misericordia. Y si Gron no podía pagarle a Michie, probablemente no podría pagarles a los demás. ¿Tiene ella algo que decir en esto?, preguntó Michie, aunque sabía la respuesta. Gron resopló. Que ella obedezca a papá es nuestra forma de ser. Michie volvió a mirar a Kiara. Esta vez ella lo miró directamente. Había algo en sus ojos, no solo miedo, sino una súplica silenciosa.
La llevaré a mi casa en Alfa, dijo Michei finalmente. 1 año, luego regresa y nuestra deuda está saldada. El rostro de Gron se iluminó con una amplia sonrisa. Excelente. Muy justo. Empujó a Kiara hacia adelante. Ve con un humano ahora. Sirve bien. Michei observó cómo Kiara se tambaleaba ligeramente, luego enderezó la espalda y caminó hacia él con toda la dignidad que pudo reunir. Sintió una oleada de protección seguida de incertidumbre. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer con una criada alienígena sorda? Mi nave sale en 20 minutos, dijo con brusquedad. Despídete. Pero Grom ya se alejaba, sin siquiera mirar a su hija. Kiara lo vio irse con una expresión indescifrable. Lo siento, dijo Michei, sabiendo que no podía oírlo. Le tocó el hombro con torpeza para llamar su atención y luego señaló su nave. Ella asintió y lo siguió por la rampa, con pasos vacilantes pero decididos. Cuando la puerta de la nave se cerró tras ellos, Michei no pudo evitar la sensación de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. El viaje a Alfa duró 3 días estándar. 3 días de gestos incómodos, intentos frustrados de comunicación y silencios incómodos. Michei le había dado a Kiara un pequeño camarote junto al suyo, respetando su privacidad y manteniéndola lo suficientemente cerca como para ayudarla si era necesario. El segundo día, Michei encontró a Kiara en la cocina mirando confundida el sintetizador de alimentos. Cuando lo vio, retrocedió rápidamente, con la mirada baja. De acuerdo, dijo automáticamente antes de recordar que no podía oírlo. Se acercó a ella y le mostró cómo operar la máquina, presionando botones para preparar una comida sencilla. Sus ojos seguían sus movimientos con aguda inteligencia. Cuando le entregó el plato, sus dedos se rozaron. Michei sintió una sacudida inesperada al contacto. Su piel era más fría que la de un humano, suave como una piedra pulida. Los ojos de Kiara se abrieron ligeramente, sugiriendo que ella también había sentido algo. Esa noche, Michei estaba revisando los manifiestos de carga en el área común de la nave cuando Kiara apareció con un bloc de datos que había encontrado. Se sentó frente a él y comenzó a escribir. Luego deslizó el bloc hacia él. Puedo leer los labios si hablas despacio. Puedo escribir en estándar. Michei levantó la vista sorprendido. Tu padre no mencionó que pudieras comunicarte de esta manera. Ella recuperó el bloc. Padre cree que la comunicación requiere sonido. Nunca intentó entender. Lo siento, dijo Michei, asegurándose de mirarla directamente. Y siento toda esta situación. Me salvaste. Padre le debía a gente peligrosa. Me habría vendido. A hombres peores. Michei tensó la mandíbula. Nadie debería ser vendido a nadie. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Los humanos tienen ideas extrañas. Libertad, elección. No es común en los sistemas exteriores. Bueno, acostúmbrate a las ideas humanas extrañas, dijo Michei. En Alfa, serás tratado con respeto. ¿Cuáles serán tus deberes? Escribió. Michei reflexionó sobre ello. En realidad, no había pensado tan a futuro. Su hogar en Alfa era un lugar modesto a las afueras de Nueva Olimpia, el principal asentamiento humano. Lo había comprado años atrás como un tranquilo refugio entre viajes de carga. Tareas domésticas ligeras, supongo. Cocinar si sabes. Nada inapropiado, añadió con firmeza. Kiara estudió su rostro y luego escribió. Lo entiendo. Eres un hombre honorable. Michei sintió que su rostro se calentaba ligeramente. Intento serlo. Durante el día siguiente, su comunicación mejoró drásticamente. Michei se enteró de que Kiara había estado aprendiendo a leer lenguaje estándar con cuadernos de datos desechados, ávida de conocimiento que su padre nunca le proporcionó. Era ingeniosa y observadora, captando matices en sus expresiones que incluso las personas que podían oír a menudo pasaban por alto. Cuando finalmente llegaron a Alfa,
Michei guió su nave hacia la plataforma de aterrizaje del puerto espacial de Nueva Olimpia. A través de la pantalla, el exuberante paisaje de su planeta adoptivo se extendía ante ellos. Colinas ondulantes cubiertas de vegetación con tonos púrpura. Los relucientes edificios blancos del asentamiento, enclavados en un valle. «Bienvenidos a Alfa», dijo Michei mientras Kiara contemplaba maravillada la vista. Los condujo a su casa en un transporte terrestre, observando cómo Kiara pegaba el rostro a la ventana, observándolo todo con fascinación. Su casa apareció a la vista, una estructura de una sola planta con un amplio porche construido al estilo de las antiguas casas de campo, una rareza arquitectónica entre las viviendas más modernas de la colonia. Dentro, Kiara se movía lentamente de una habitación a otra, pasando los dedos sobre objetos desconocidos. Se detuvo ante una estantería que exhibía varios objetos que Michei había coleccionado durante sus viajes. ¿Un cristal? No, una figura de cristal de Centuri Prime, un tapiz tejido del cúmulo de las Pléyades. «Siéntete como en casa», dijo Michei cuando ella se giró para mirarlo. «Te mostraré tu habitación». La condujo por un pasillo hasta una habitación de invitados que rara vez usaba. Estaba amueblada de forma sencilla, pero era cómoda, con un gran ventanal que daba a su jardín. Kiara escribió en su blog de datos: «Hermosa». Nunca había tenido una habitación propia antes. Algo en el pecho de Michei se encogió. Bueno, ahora sí. Esa noche, después de mostrarle a Kiara los fundamentos de sus sistemas domésticos, Michei se sentó en su porche, observando cómo la puesta de sol de Alfa teñía el cielo de tonos ámbar y violeta. Oyó que la puerta se abría tras él y se giró para ver a Kiara allí de pie, vacilante. Se puso la ropa que había encontrado en el sintetizador. Pantalones sencillos y una túnica que realzaba su piel azul. Su cabello plateado, suelto sobre sus hombros, captaba los últimos rayos de sol. Michei señaló la silla vacía a su lado. Ella se sentó, con movimientos gráciles y mesurados. Durante un rato, simplemente contemplaron juntos la puesta de sol. Sin palabras, sin gestos, solo un silencio compartido. Michei se dio cuenta, sobresaltado, de que era el momento más tranquilo que había experimentado en años. Kiara escribió algo en su blog de datos y se lo mostró. ¿Por qué el hombre humano vive solo en una casa tan grande? Michei consideró su respuesta con detenimiento. He pasado la mayor parte de mi vida en naves, moviéndome de un lado a otro. Nunca me quedé en un lugar el tiempo suficiente para conectar. Solitaria, escribió. Él la miró, impresionado por su franqueza. A veces sí. Ella asintió con comprensión en sus ojos. Entonces me escribió a mí también. Siempre. Mientras la oscuridad caía sobre Alfa, Michei se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, no se sentía tan solo. Una semana pasó rápidamente mientras Kiara se adaptaba a la vida en Alfa. Michei se encontró disfrutando de su compañía más de lo esperado. Ella se movía por su casa con silenciosa eficiencia, transformando las habitaciones de soltero en algo que realmente se sentía como un hogar. Aparecieron flores frescas en las mesas. Las habitaciones estaban dispuestas con más esmero. Y de alguna manera, el sintetizador de alimentos producía comidas que sabían mejor bajo su programación. Una mañana, Michei intentaba reparar un reciclador de agua defectuoso en el jardín cuando la herramienta resbaló, clavándose profundamente en la palma de su mano. «Hijo de», siseó, mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida. Una sombra lo cubrió y levantó la vista para ver a Kira allí de pie, con los ojos muy abiertos al ver su sangre, carmesí contra su piel bronceada, tan diferente del índigo que fluía por sus venas. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se arrodilló a su lado y tomó con suavidad su mano herida entre las suyas. Su tacto era fresco y reconfortante. De un bolsillo de su túnica, sacó una pequeña bolsita y extrajo una pizca de polvo fino, que espolvoreó directamente sobre la herida. Michei hizo una mueca, esperando dolor,
pero en cambio sintió un agradable entumecimiento que se extendía desde el corte. Los dedos de Kiara se movieron con precisión experta mientras presionaba los bordes de la herida. Para su asombro, la hemorragia disminuyó casi de inmediato. «¿Cómo lo hiciste?», empezó a decir, pero guardó silencio mientras ella se concentraba en su trabajo. De otro bolsillo, sacó una fina tira de tela translúcida que envolvió alrededor de su palma. En cuestión de segundos, la tela pareció fundirse con su piel, creando un sello flexible, apenas visible, sobre la herida. Cuando terminó, lo miró, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Buscó su tableta de datos. «Y mi gente son curanderos naturales. Padre vendía mis remedios en el mercado». Michei flexionó la mano, sintiendo apenas una punzada donde momentos antes había sido un dolor abrasador. «Es extraordinario. Gracias». «De nada». Hizo una pausa y añadió, «Tu sangre tiene un color precioso». Michei rió, sorprendido por la observación. Nunca antes había pensado en la sangre como algo hermoso. Extendió la mano vacilante, sus finos dedos azules se cernieron sobre su mejilla incipiente. «Puedo», asintió, con la boca repentinamente seca. Las frías yemas de sus dedos trazaron la línea de su mandíbula con una presión suave. Sus ojos estudiaron sus rasgos con fascinación manifiesta. Michei se encontró conteniendo la respiración mientras su pulgar le rozaba la comisura de los labios. El momento fue interrumpido por un áspero sonido electrónico. «Alerta. Perimetral». Kiara retiró la mano bruscamente, como si le quemara. Michei se aclaró la garganta. «Visitas, explicó, poniéndose de pie rápidamente. «Es raro encontrarlas por aquí». A través del monitor de seguridad, vio a sus vecinos, la familia Berlex, alienígenas insectoides armados que operaban la granja más cercana. El padre, Trell, estaba acompañado por su hijo. Krell. Michei resopló. Los Frell eran buenos vecinos, pero notoriamente críticos con las costumbres de otras especies. Esta sería la primera interacción de Kiara con los alienígenas locales de Alpha. «Son inofensivos, pero tradicionales», le dijo a Kiara al abrir la puerta. Las mandíbulas de Tree chasquearon a modo de saludo. «Michei, traemos ofrendas de cosecha». Extendió un recipiente con lo que parecían hongos brillantes. «Gracias, Tree. Adelante». Michei se hizo a un lado. «Esta es Kiara. Se queda conmigo». 4 pares de ojos compuestos giraron para examinar a Kiara, que permanecía completamente inmóvil bajo su escrutinio. «Hombre proxy hembra». Tree observó, con las antenas temblando. «Se han llevado a una criadora». Michei sintió que se sonrojaba. «Es mi ama de llaves». Krelch parloteó algo en su lengua materna y ambas reliquias emitieron un sonido que Michei reconoció como su versión de la risa. «¿Qué tiene de gracioso?», preguntó Michei, con la voz ligeramente endurecida. «Costumbres humanas», explicó Trial. «Así que una hembra ineficiente sirve. Doble propósito, mantenimiento del hogar y reproducción. ¿Por qué funciones separadas?». Michei abrió la boca para objetar, pero Kiara dio un paso al frente, con movimientos gráciles y pausados. Para sorpresa de todos, empezó a hacer una serie de gestos fluidos con las manos. No eran movimientos aleatorios, sino claramente un lenguaje estructurado. Las reliquias observaban fascinadas. Cuando terminó, miró expectante a Michei. «No entiendo», admitió él. Cogió su bloc de datos y escribió, «Lenguaje de señas Proximon». Le expliqué que no puedo oír, pero puedo leer los labios. Pídanles que me miren al hablar. Michei tradujo para los Veralic, quienes parecieron impresionados a pesar de sí mismos. «Una adaptación inteligente», admitió Trial. «Quizás no solo decorativa después de todo». Después de un incómodo servicio de té donde los Velik interrogaron extensamente a Michei sobre su acuerdo con Kiara, los vecinos finalmente se marcharon. Michei cerró la puerta aliviado. «Lo siento», dijo,
volviéndose hacia Kiara. Sus ideas sobre los roles de género son anticuadas. Kiara se encogió de hombros y escribió: muchas especies son iguales, los humanos diferentes, respetan a los individuos. No todos los humanos están tan iluminados, admitió Michei. Pero lo intentamos. Enséñame, escribió de repente. ¿Qué te enseño? Lenguaje de señas humano. Tú aprendes lo mío, yo aprendo lo tuyo. Michei sonrió. Me gustaría eso. Esa noche, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, moviéndose las manos en el aire entre ellos mientras intercambiaban señas. Al principio, Michei era torpe. Sus dedos, más grandes, luchaban por realizar los delicados gestos que utilizan los intermediarios al firmar. Kiara fue paciente, corrigiendo suavemente su forma, sus dedos fríos ajustando los de él. Más tarde, cuando Michei se dirigía a su estudio para revisar los mensajes antes de acostarse, encontró a Kiara ya allí, colocando rápidamente algo en su escritorio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó bruscamente, olvidándose de mirarla directamente. Ella se giró sobresaltada y él repitió la pregunta para que ella pudiera ver sus labios. Sus manos se movían en señales próximas que él no podía seguir. Luego agarró su bloc de datos. Mensaje encontrado al limpiar. No es mi intención entrometerme. Michei miró su escritorio y sintió que se le helaba la sangre. El panel de datos seguro que contenía comunicaciones cifradas de su antiguo comandante estaba activo. Su pantalla brilla con la insignia militar de la coalición. No deberías tocar eso, dijo con voz tensa. ¿Alguna vez? El dolor se reflejó en su rostro, seguido de confusión. Ella escribió rápidamente. Era soldado, no solo capitán. Michei respiró profundamente. El pasado que había enterrado cuidadosamente amenazaba con salir a la superficie y no estaba preparado para afrontarlo ni compartirlo. Vete a la cama, Kiara, dijo, no con crueldad, sino con firmeza. Hablaremos mañana. Al marcharse, dejó caer los hombros en señal de abatimiento. Michei se quedó mirando el mensaje que había permanecido inactivo durante meses. Capitán Michei, la operación Stardust está comprometida. Agentes durmientes activados. Cuida tu espalda. Comandante Harris. Michei apenas durmió esa noche. La advertencia del comandante Harris seguía repitiéndose en su mente. Operación Stardust comprometida. Agentes durmientes activados. Cuida tu espalda. Pensó que había dejado esa vida atrás. Las operaciones encubiertas, la vigilancia constante, el peligro. Durante 3 años mantuvo cuidadosamente su fachada de simple transportista de carga, dejando que la galaxia crea que el capitán Jack Michei no era más que un comerciante independiente con gusto por la soledad. Pero ahora, el pasado la estaba alcanzando, y peor aún, podría atrapar a Kiara en su fuego cruzado. Al amanecer, envió una respuesta cifrada a Harris. Se requiere actualización de estado. Asesoramiento sobre complicaciones civiles. Cuando Michei entró a la cocina, Kiara ya estaba allí, preparando un desayuno de fruta fresca y proteína sintetizada. Ella levantó la vista cuando él entró, con expresión cautelosa. Buenos días, dijo, asegurándose de que ella pudiera ver su rostro. Ella asintió, pero no sonrió. Sus manos se movieron en los signos aproximados que habían practicado la noche anterior. ¿Estás enojado? Michei suspiró y negó con la cabeza. No enojado, preocupado. Ella buscó su bloc de datos y envió un mensaje militar. Es complicado, dijo Michei, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ese bloc de datos contiene información de mi trabajo anterior. Antes de convertirme en transportista de carga, mentías sobre quién eras. Sus grandes ojos lo estudiaron atentamente. No exactamente. Yo era capitán de carga, pero antes de eso trabajé para la Fuerza de Defensa de la Coalición Humana, Operaciones Especiales. Su expresión permaneció neutral, pero sus dedos se apretaron alrededor del panel de datos. Trabajo peligroso. Muy. Por eso me fui.
Michei se pasó una mano por el cabello. Mira, es mejor que no conozcas los detalles. Por su seguridad, los ojos de Kiara brillaron con algo. Dolor quizás o frustración. Ella escribió rápidamente. Ni niño, ni frágil. Mi padre me trataba como una carga. Tú mismo. La acusación dolió. Eso no es justo. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? Ella desafió. Michei vaciló. ¿Cuánto podría decirle con seguridad? Hay personas, extraterrestres, que podrían venir a buscarme. Personas peligrosas que no dudarían en lastimar a cualquiera asociado conmigo. Kiara consideró esto y luego escribió, porque eres humano o por lo que hiciste. Ambos, admitió Michei. Descubro algo que no debía encontrar. Un complot contra colonias humanas. Ella asintió lentamente, procesando la información. Entonces lo sorprendió dejando el bloc de datos y acercándose. Sus dedos fríos tocaron su mano y lo miró con determinación. Se señaló a sí misma, luego hizo un gesto protector alrededor de un perímetro imaginario, terminando señalándolo a él. El significado era claro. Puedo protegerme a mí misma y a ti. Michei sintió una opresión en el pecho. No es tan simple. Ella recuperó su bloc de datos. Entonces, simplifícalo. Confía en mí o envíame lejos. La franqueza del ultimátum lo tomó por sorpresa. No quiero enviarte lejos. Entonces confía. Ella sostuvo su mirada fija. Michei rompió el contacto visual primero. Necesito tiempo. Esto no se trata solo de mí. Durante los siguientes días, Michei mantuvo una distancia prudencial de Kiara. Pasó largas horas en su estudio comunicándose con viejos contactos, intentando reconstruir qué podría haber comprometido la operación Stardust. Cuando interactuaban, mantenía conversaciones breves e impersonales. Se decía a sí mismo que era por su protección, pero la mirada de rebaño en sus ojos cada vez que él se apartaba le hacía doler el pecho. Al cuarto día, Michei encontró un pequeño paquete fuera de la puerta de su habitación. Dentro había un frasco de líquido iridiscente y una nota para las pesadillas. 2 gotas antes de dormir. No se había dado cuenta de que ella había oído sus noches de insomnio, y luego recordó con una punzada que no podía oír. Debió de sentir las vibraciones de sus pasos por el suelo, o tal vez notó las ojeras. Esa noche, en contra de su buen juicio, usó el remedio. Durmió profundamente por primera vez en semanas, y al despertar descansado encontró a Kiara cuidando el jardín fuera de su ventana. La luz del sol se reflejaba en su cabello plateado mientras trabajaba, con movimientos gráciles y precisos. La imagen lo impactó con una fuerza inesperada. En tan solo unas semanas, se había vuelto esencial en su vida de maneras que no había previsto. La idea de que ella sufriera daño por su culpa era insoportable. Cuando su tableta de datos segura sonó con la respuesta de Harris, Michei se escabulló antes de leerla. El sindicato se ha infiltrado en las redes comerciales proxianas. Sospecho que su ubicación está comprometida. Equipo de extracción y ruta, tiempo estimado de llegada, 48 horas. Sin testigos. A Michei se le heló la sangre. Harris no sabía nada de Kiara, y no tener testigos era el protocolo habitual en las operaciones de extracción. Si el equipo llegaba y la encontraba, volvía a mirar por la ventana. Kiara había terminado de trabajar en el jardín y caminaba hacia la casa con una cesta de hierbas locales en los brazos. La luz del sol se reflejaba en su piel azulada, y a pesar de todo, sonrió al verlo observándola. En ese momento, Michei tomó una decisión. No dejaría que el equipo de Harris se acercara a ella, lo que significaba que tenían menos de 2 días para desaparecer. Cuando Kiara entró en la casa, Michei la recibió en el pasillo. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «Tenemos que hablar», dijo, asegurándose de que pudiera leerle los labios. «Se trata de ese mensaje y de por qué tenemos que irnos esta noche. Empaca solo lo necesario,
le indicó Michei mientras recorrían la casa a toda prisa. Comida, agua, suministros médicos. Mi lanzadera de respaldo está escondida en el granero de almacenamiento. Kiara asintió, con movimientos rápidos y precisos mientras recogía lo esencial. Michei quedó impresionado por su tranquila eficiencia. Sin pánico, sin movimientos desperdiciados. Claramente había vivido una vida en la que podría ser necesario escapar rápidamente. En 30 minutos ya habían cargado el pequeño transbordador. Una embarcación desgastada pero confiable. Michei había mantenido registros oficiales. Cuando el sol se puso sobre las colinas púrpuras de Alfa, ellos se alejaron. Los sistemas de sigilo del transbordador se activaron para evitar ser detectados. Nos dirigiremos al borde exterior, explicó Michei una vez que estuvieron a salvo en órbita. Tengo contactos allí que pueden ayudarnos a desaparecer. Kiara observó atentamente sus labios y luego escribió: ¿Quién nos caza? Michei dudó antes de responder. Se llaman el Sindicato, una coalición de especies alienígenas que creen que los humanos se están expandiendo demasiado rápido por la galaxia. Hace 3 años, descubrí que planeaban ataques coordinados contra colonias humanas. Mi equipo los detuvo, pero al parecer no a todos. ¿Por qué ahora, después de años? No lo sé, admitió Michei. Quizás encontraron algo que los condujo hasta mí. O alguien habló. Se quedaron en silencio mientras la lanzadera se adentraba más en el espacio. Michei trazó una ruta compleja, saltando por varios sistemas menores para confundir a cualquier perseguidor. Kiara estaba sentada a su lado en el asiento del copiloto. Su cabello plateado brillaba a la luz del panel de instrumentos. Tras varias horas de viaje, una alarma parpadeó en la consola. Michei maldijo en voz baja. Tenemos un problema, dijo, girándose para que Kiara pudiera verle la cara. Hay un dispositivo de rastreo en el casco. Debieron haberlo colocado mientras yo estaba fuera en un viaje de carga. Kiara abrió mucho los ojos. Señaló la pantalla de navegación e hizo un gesto de descenso con la mano. Tienes razón, asintió Michei. Tenemos que aterrizar en algún lugar y retirarlo antes de que nos alcancen. El cuerpo celeste más cercano era Tauro Menor, una luna hostil que orbitaba un gigante gaseoso. Su superficie era rocosa e inhóspita, con una atmósfera tenue y fluctuaciones extremas de temperatura, pero tendría que servir. Michei guió la lanzadera hacia abajo a través de nubes de polvo rojizo que se arremolinaban. Aterrizaron en un estrecho cañón que les proporcionaría cierta protección contra los escáneres orbitales. Tendré que salir a retirar el rastreador, dijo Michei, poniéndose ya un traje ambiental. Quédense aquí y mantengan los motores calientes. Si me pasa algo, hay un protocolo de emergencia en la computadora. Los llevará a un puesto seguro. Kiara negó con la cabeza con firmeza y se señaló a sí misma, luego a la esclusa de aire. Es demasiado peligroso, argumentó Michei. La atmósfera es apenas respirable y la temperatura baja a 0. Después del atardecer, que es aproximadamente 1 hora, tomó su tableta de datos. 2 más rápido que 1. Tenían que darse prisa. Michei no pudo discutir su lógica. Se pusieron los trajes juntos y salieron de la lanzadera hacia el paisaje alienígena. El rastreador estaba incrustado en el casco, cerca de los propulsores traseros, un sofisticado dispositivo que requeriría una extracción cuidadosa para evitar activar los mecanismos de seguridad. Mientras trabajaban juntos en la luz menguante, Michei se sintió plenamente consciente de la presencia de Kiara a su lado. Incluso con el voluminoso traje ambiental, sus movimientos eran gráciles. Cuando sus manos enguantadas se rozaron al pasarse herramientas, sintió una sensación eléctrica que no tenía nada que ver con la carga estática de la atmósfera de Taurus Miner. Justo cuando extraían el dispositivo, Michei detectó movimiento en la cresta sobre ellos. ¡Abajo!, gritó, olvidando por un momento que Kiara no podía oírlo. La agarró del brazo y la jaló detrás de la lanzadera mientras rayos de energía impactaban en el suelo donde habían estado.
Cazadores de cínicos. Debieron estar más cerca de lo que pensaba. Michei sacó su blaster y devolvió el fuego, obligando a sus atacantes a ponerse a cubierto. Contó al menos 3 figuras en la cresta, humanoides, pero definitivamente no humanas, con extremidades alargadas y armadura reflectante que captaba los últimos rayos del sol poniente. Kiara tiró de su brazo y señaló con urgencia hacia una estrecha grieta en la pared del cañón, una ruta de escape. Michei asintió, y escaparon, esquivando rayos de energía mientras corrían. La grieta conducía a una pequeña cueva, apenas lo suficientemente grande para ambos. Al caer la noche, la temperatura se desplomó, tal como Michei les había advertido. Sus trajes ambientales proporcionaban cierta protección, pero los sistemas de calefacción no estaban diseñados para una exposición prolongada. Tendremos que esperar, susurró Michei, olvidando de nuevo que Kiara no podía oírlo. Encendió la pequeña luz de su casco para que ella pudiera verle la cara. No se arriesgarán al frío de la noche por mucho tiempo. Kiara asintió, su aliento empañando la visera de su casco. Ya estaba temblando. Michei la atrajo hacia sí, compartiendo el calor corporal que pudo a través de los trajes. Mientras se acurrucaban juntos en la oscuridad, Michei se sintió impactado por lo absurdo de la situación. Un mes atrás, había sido un solitario transportista de carga con una identidad encubierta cuidadosamente construida. Ahora estaba huyendo con una alienígena sorda, había aceptado el pago de una entrega, escondido en una cueva en una luna helada mientras los asesinos los perseguían. Y lo más extraño de todo, a pesar del peligro, o quizás debido a él, se sentía más vivo que en años. Kiara debió de percibir sus pensamientos. Extendió la mano y le tocó el casco justo donde estaría su mejilla. Incluso a través de la barrera, el gesto fue sorprendentemente íntimo. Se quitó el guante, un movimiento peligroso en el frío, y escribió en su tableta de datos. No lamento haber encontrado el mensaje. Lamento el peligro, pero no estar aquí contigo. Michei miró fijamente las palabras, luego su rostro, apenas visible en la penumbra. Se quitó el guante y respondió, yo tampoco lo siento. Algo cambió entre ellos en ese un momento, una barrera se desvaneció. Michei se inclinó hacia adelante hasta que sus cascos se tocaron, lo más parecido a un beso en su situación actual. El sonido de pasos que se alejaban rompió el momento. Los cazadores se marchaban, al menos por ahora. Deberíamos volver a la lanzadera, dijo Michei, asegurándose de que ella pudiera ver sus labios. Antes de que nos congeláramos, avanzaron con cuidado a través de la oscuridad. Las lunas gemelas de Tauro Menor proyectaban la luz justa para navegar. La lanzadera estaba intacta, sus sistemas seguían funcionando. Una vez dentro, se quitaron los cascos, respirando con dificultad el aire cálido. Los dedos de Michei estaban entumecidos por el frío mientras forcejeaba con los cierres de su traje. Kiara se movió para ayudarlo, sus propias manos temblaban ligeramente cuando la última pieza de su traje se desprendió. Sus dedos fríos rozaron su cuello, deteniéndose allí para tomarle el pulso. Sus ojos se encontraron, y Michei vio su propio deseo reflejado en su mirada. No hicieron falta palabras ni señas. En la seguridad de la lanzadera, rodeados por el vasto vacío del espacio y el peligro que los había unido, se extendieron para el uno al otro. Michei despertó con el suave zumbido de los sistemas de la lanzadera y la calidez desconocida de otro cuerpo a su lado. Karara estaba acurrucada contra su pecho, su cabello plateado derramándose sobre su brazo, su piel azul contrastando marcadamente con la suya. Los sucesos de la noche anterior volvieron a la memoria. Su huida, el tiroteo, la cueva helada, y entonces sonrió, rozando ligeramente su hombro con un dedo. Su encuentro había sido tierno y apasionado, una comunicación sin palabras más profunda que cualquier otra que hubieran compartido antes. Las diferencias en sus fisiologías habían creado momentos de sorpresa y descubrimiento que hicieron la experiencia aún más intensa. Kiara se estremeció, abriendo sus grandes ojos para encontrarse con los de él.
Por un instante, simplemente se miraron, una nueva comprensión entre ellos. Ella sonrió y le tocó la cara, sus dedos fríos, trazando la línea de su mandíbula con asombro. La alarma de proximidad de la lanzadera rompió el momento. Michei se levantó de un salto, agarró su ropa y revisó los sensores. Sea, murmuró. Han vuelto, y trajeron amigos. Kiara ya estaba vestida y a su lado, leyendo la pantalla por encima del hombro. 3 naves del sindicato se acercaban a Tauro Menor. Claramente los buscaban. Le tocó el brazo para llamar su atención y luego hizo una serie de señas rápidas. No entiendo, dijo Michei, frustrado por la urgencia del momento. Tomó su tableta de datos. Hemos retirado el rastreador. ¿Podemos usarlo? Michei la miró fijamente, luego el dispositivo que habían extraído del casco. Eres brillante, dijo, moviéndose ya hacia el compartimento de almacenamiento donde lo habían guardado. Podemos revertir la señal, tal vez incluso interceptar sus comunicaciones. Con rapidez, Michei desmanteló el rastreador e integró partes en el sistema de comunicaciones de la lanzadera. Era un trabajo delicado, y agradeció la firmeza y la rápida comprensión de Kiara mientras lo ayudaba. Listo, dijo finalmente, activando el sistema modificado. Ahora, veamos qué se dicen nuestros amigos. Los altavoces de la lanzadera crepitaban con voces alienígenas, hablando un dialecto que Michei reconoció de su época militar. Tradujo para Kiara. Están discutiendo. El líder, alguien llamado Ver, está enojado porque los otros abrieron fuego ayer y dice que se suponía que debían capturarnos, no matarnos. Las cejas de Kiara se levantaron. Ella escribió, ¿por qué capturar? No lo sé, admitió Michei mientras seguía escuchando. Espera, están diciendo algo sobre una operación no autorizada y el Consejo nos cortará la cabeza. Esto no suena como una misión oficial del sindicato. Mientras escuchaban más, apareció una imagen que confirmó la sospecha de Michei. Los cazadores no actuaban siguiendo órdenes del sindicato. Eran una facción escindida que perseguía sus propios objetivos. Esto cambia las cosas. Mesino Michei dijo, con la mente acelerada. Si están operando sin autorización, es posible que el sindicato principal ni siquiera lo sepa. Quizás podamos utilizar eso. Kira asintió con expresión pensativa. Ella escribió, en lugar de eso, atrápenlos. Michei sonrió. Exactamente lo que estaba pensando. Formularon un plan rápidamente utilizando el rastreador modificado. Enviarían una señal falsa indicando que su lanzadera había sido dañada y abandonada. Cuando los cazadores aterrizaban para investigar, Michei y Kiara les tendían una emboscada y capturaban a su líder, este personaje de Ver. Mientras se preparaban, Michei se encontró observando a Kiara con nuevos ojos. La muchacha tímida y asustada que había aceptado como pago había desaparecido, reemplazada por una mujer capaz y llena de recursos que se movía con confianza y propósito. La noche que pasaron juntos había transformado algo entre ellos, rompiendo las últimas barreras de la vacilación y la duda. Ya sabes, dijo, asegurándose de que ella pudiera ver su rostro. Cuando esto termine, si sobrevivimos, quiero que te quedes conmigo. Ni como ama de casa, ni como pago por nada. Solo porque quiero que estés conmigo. Los ojos de Kiara se suavizaron. Ella dejó el arma que había estado revisando y se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Ella asintió con firmeza y luego presionó sus labios contra los de él en un beso que no necesitaba palabras ni señales para interpretarse. El momento fue breve. Tenían trabajo que hacer, pero selló una promesa entre ellos. Posicionaron la lanzadera en un estrecho barranco, enviando la señal de socorro que atraería a sus cazadores. Michei tomó posición detrás de una formación rocosa con una vista clara del área de aterrizaje, mientras Kiara se ocultó en el lado opuesto, armada con un rifle eléctrico que Michei le había mostrado cómo usar. No tardó mucho. Una pequeña nave exploradora descendió con cautela,
aterrizando a unos 50 metros de su posición. Surgieron dos figuras. Extraterrestres altos y delgados con piel gris modelada y extremidades alargadas. Llevaban la misma armadura reflectante que Michei había vislumbrado el día anterior. ¿Dónde está el tercero? Michei susurró para sí mismo, mientras escaneaba el área. El líder, Verge, todavía debe estar a bordo. Los dos cazadores se acercaron a la lanzadera con cansancio y con las armas desenvainadas. Cuando estaban a medio camino entre su nave y el transbordador, Michei dio la señal. 3 destellos rápidos con un espejo. Kiara disparó primero. Su tiro impactó a un cazador directamente en el pecho. Cayó instantáneamente, paralizado por la carga aturdidora. Michei sacó el segundo antes de que pudiera reaccionar. Ahora, el líder, murmuró Michei, moviéndose rápidamente hacia la nave exploradora. Estaba casi allí cuando la escotilla se abrió y emergió una tercera figura, más alta que las otras, con elaboradas marcas en su armadura que designaban su rango. Ver, el comandante alienígena, vio a Michei de inmediato y levantó un arma, pero dudó cuando Michei gritó: sé que actúa sin autorización del sindicato, Ver. El consejo no sabe nada de esta pequeña venganza tuya, ¿verdad? Los 4 ojos del extraterrestre se entrecerraron y sus mandíbulas chasquearon en lo que Michei reconoció como sorpresa. ¿Cómo puedes saber esto, humano? Tengo mis fuentes, fanfarroneó Michei. Y tengo una propuesta para ti. Verge bajó ligeramente su arma. Habla rápido. ¿Quieres que esté muerto por lo que descubrí durante la operación Polvo de Estrellas? Pero matarme no cambiará el hecho de que la coalición ya tiene esa información. Lo que necesitas es algo que puedas llevar a tus superiores, algo lo suficientemente valioso para restaurar tu posición. La postura del extraterrestre cambió con interés. ¿Qué podrías ofrecer? Michei sonrió sombríamente. ¿Qué hay de la ubicación de cada casa segura de la coalición en el borde exterior, además de las identidades de todos los agentes humanos incrustados en el territorio del sindicato? Fue una táctica peligrosa. Michei no tenía intención de proporcionar tal información, pero necesitaba acercarse lo suficiente para someter a Ver. El comandante alienígena dio un paso adelante. Traicionarías a los de tu propia especie. Soy un sobreviviente, dijo Michei, acortando lentamente la distancia entre ellos. Y ahora mismo, sobrevivir significa hacer un trato. Detrás de Berg, Michei podía ver a Kiara acercándose silenciosamente. Rifle paralizante listo. Solo unos segundos más. Me resulta difícil creerlo, dijo Verge, levantando de nuevo su arma. Los humanos son conocidos por su lealtad irracional. Michei se encogió de hombros. Pruébame. La información está en la computadora de mi transbordador. Te lo mostraré. Mientras Ver dudaba, Kiara disparó. La explosión aturdidora alcanzó al comandante alienígena en la espalda y cayó al suelo. Michei exhaló bruscamente. Buen disparo. Kiara sonrió e hizo un gesto que claramente significaba: te lo dije. Juntos, ataron a los 3 cazadores y los aseguraron en su propia nave exploradora. Michei encontró el sistema de comunicación y con la ayuda de Kiara, grabó un mensaje para ser enviado directamente al consejo del sindicato. Ahora, dijo, volviéndose hacia Kiara con una sonrisa triunfal. Salgamos de esta roca antes de que alguien más decida venir a buscarnos. Apenas llevaban 1 hora de viaje desde Taurus Minor cuando el sistema de comunicación de la lanzadera emitió una transmisión. Michei se tensó y su mano buscó automáticamente su blaster. Lanzadera no identificada. Le habla el comandante Harris de la nave de la coalición humana Artemis. Respondan de inmediato. Michei y Kiara intercambiaron miradas de alarma. ¿Cómo los había encontrado Harris tan rápido? Michei aquí, respondió con cautela. ¡Qué sorpresa, comandante! El rostro curtido de Harris apareció en la pantalla. Déjate de tonterías, Michei. Nuestros escáneres muestran que tienes 3 agentes del sindicato a bordo. Entrégalos. Ahí están mis prisioneros,
respondió Michei. Y mi ventaja, Harris entrecerró los ojos. Esto no es una negociación. La coalición necesita a esos agentes para interrogarlos. Tienes una hora para encontrarte con el Artemis en estas coordenadas. La pantalla mostró los datos de ubicación antes de que la transmisión de Harris se cortara. Encantador como siempre, murmuró Michei. Kiara le tocó el brazo y señaló otra alerta que parpadeaba en la consola. Había llegado un mensaje del Consejo del Sindicato en respuesta a la grabación que habían enviado. Michei la abrió con cansancio. Un alienígena digno con escamas iridiscentes y múltiples pedúnculos oculares apareció en la pantalla. Hablando con el tono formal del alto mando del sindicato, Capitán Michei, soy el consejero Trick. Hemos revisado su evidencia sobre la operación no autorizada del comandante Verge. El Consejo reniega de sus acciones y ofrece amnistía a cambio de su regreso y de su testimonio. Contáctanos en 12 horas estándar. El mensaje terminó, dejando a Michei y Kiara mirando la pantalla en un silencio atónito. 2 ofertas en 5 minutos, dijo Michei con una risa sin humor. De repente eran muy populares. Mientras consideraba sus opciones, Michei notó que Kiara ya no estaba a su lado. Se había trasladado a la bodega donde habían asegurado a los prisioneros del sindicato. Cuando se reunió con ella, la encontró examinando documentos que había recuperado de las pertenencias de Berg. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente al entregarle un bloc de datos. Michei examinó el contenido, con la expresión ensombrecida. Esto no puede ser correcto. Los documentos detallaban un acuerdo de larga data entre GR, el padre de Kiara, y el sindicato. Durante años, Grom les había estado proporcionando información sobre las rutas de navegación y los sistemas de defensa de la coalición. Y lo más incriminatorio de todo, había una orden específica con respecto a Kiara. El activo G colocará al activo K con el objetivo Michei para que lo monitoree e informe. La discapacidad del activo K la convierte en ideal. Los humanos subestiman a quienes perciben como discapacitados. Sus habilidades curativas naturales garantizan que el objetivo se apegue a él. Michei miró a Kiara, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Sabías de esto?, preguntó de inmediato, arrepintiéndose de la pregunta al ver el dolor reflejado en su rostro. Ella negó con la cabeza con vehemencia y agarró su tableta de datos. Nunca. Padre no dijo nada. Pensaba que solo eras una clienta que se compadecía. Michei la creyó. Todo en su relación había sido genuino. Su miedo, su confianza gradual en él, la conexión que había crecido entre ellos. Puede que el sindicato orquestara su encuentro, pero no podían predecir lo que vendría después. No cambia nada entre nosotros, dijo Michei con firmeza, tomándole las manos. Pero sí cambia nuestra situación, asintió Kiara, secándose una lágrima. Escribió, ¿qué hacemos? Antes de que Michei pudiera responder, el transbordador se sacudió violentamente. Las luces de advertencia destellaron en la consola. Quedaron atrapados en un rayo tractor. Sea. Michei corrió hacia los controles. Kiara justo detrás de él. Harris ni siquiera nos dio la hora completa. A través de la pantalla de visualización, podían ver la imponente masa del Artemis. La nave de la coalición empequeñecía a su lanzadera. Sus sistemas de armas claramente los apuntaban. Michei. La voz de Harris llegó a través de los altavoces. No hagas esto difícil. Prepárese para abordar. La mente de Michei corría. Quedaron atrapados entre la coalición y el sindicato con pruebas que podrían dañar a ambos lados. Harris quería a los agentes del sindicato mientras que el consejo del sindicato quería el regreso de su comandante rebelde. Y ahora tenían pruebas de que Kiara había sido colocada con Michei como una espía involuntaria. Necesitamos enfrentarlos entre sí, le dijo Michei en voz baja a Kiara. Es nuestra única oportunidad. Ella asintió, su expresión resuelta a pesar de las lágrimas que habían caído momentos antes. Ella escribió rápidamente. Úsame como cebo. Michei negó con la cabeza. No, usamos la verdad. Todo ello. Mientras el transbordador era arrastrado hacia la bahía de acoplamiento del Artemis, Michei copió rápidamente todos los documentos que habían encontrado, incluidos los de Kiara y su padre.
Luego redactó un mensaje al consejero Trict adjuntando la evidencia y explicando su situación actual. Si Harris intenta algo, le dijo Michei a Kiara, este mensaje se envía automáticamente al consejo del sindicato. Y también he configurado lo contrario. Si el sindicato nos traiciona, todo irá al alto mando de la coalición. Los ojos de Kiara se abrieron con comprensión. Hizo un gesto que Michei llegó a reconocer. Inteligente. El transbordador se posó sobre la cubierta del Aremis con un ruido sordo. A través de la ventana, pudieron ver a los marines armados de la coalición rodeándolos. Pase lo que pase, dijo Michei, volviéndose hacia Kiara y asegurándose de que ella pudiera ver su rostro claramente. Recuerda que lo que hay entre nosotros es real. No era parte del plan de nadie. Ella asintió y se inclinó para besarlo. Un gesto de confianza y determinación que le dio fuerzas. Mientras la esclusa de aire se abría, Michei irguió los hombros. El comandante Harris esperaba, flanqueado por personal de seguridad. Michelle, dijo Harris con un breve asentimiento. Su mirada se dirigió a Kiara. ¿Y quién es? Soy Kiara, respondió Michei. Mi compañera. Harris arqueó una ceja. No te tomaba por el tipo de persona que se vuelve extraterrestre. Michei. Michei ignoró el comentario. Necesitamos hablar, comandante, en privado. Tenemos información que afecta tanto a la coalición como al sindicato. Información que podría iniciar una guerra o prevenirla. Harris lo observó un largo momento y luego asintió. Mi oficina. Trae a tu compañera. Y los prisioneros se quedan donde están por ahora. Mientras seguían a Harris por los pasillos de la Aremis, Michei sintió que la mano de Kiara se deslizaba en la suya. A pesar de todo, el peligro, las revelaciones sobre su padre, el futuro incierto que les esperaba, su toque era firme y seguro. Por primera vez desde que comenzó esta dura prueba, Michei estaba seguro de que encontrarían la manera de salir adelante juntos. 3 meses después de su enfrentamiento a bordo del Aremis, Michei guió su nueva nave, una modesta pero fiable nave de transporte llamada Fénix, hacia la atmósfera de Alfa. A su lado, en el asiento del copiloto, Kiara observaba cómo el paisaje familiar se abría ante sus ojos. Su expresión era una mezcla de anticipación y aprensión. Hogar, dulce hogar, dijo Michei, asegurándose de que ella pudiera ver su rostro, o lo que quedaba de él. Las negociaciones con el comandante Harris y el consejo del sindicato habían sido tensas, pero finalmente exitosas. Michei había aprovechado las pruebas reunidas, la operación del sindicato rebelde, la participación de Gerson, el complot para usar a Kiara como espía involuntaria para asegurar su libertad y una modesta compensación por sus problemas. Harris se había mostrado reticente al principio, pero ni siquiera él podía negar el valor de la información que Michei proporcionó. El consejo del sindicato, deseoso de evitar la vergüenza de que la vendetta no autorizada de ver se hiciera pública, había sido sorprendentemente complaciente. Le has hecho un favor a la coalición, admitió Harris a regañadientes mientras se preparaban para abandonar la Artemis. Pero no creas que esto significa que eres bienvenido de nuevo, Michei. Michei sonrió. Ni se me ocurriría, comandante. Ahora, al acercarse a la plataforma de aterrizaje cerca de la propiedad de Michei, Kiara le tocó el brazo y señaló una pequeña figura que esperaba abajo. ¿Es eso? Michei entrecerró los ojos y maldijo en voz baja. Gruñido. El padre de Kiara estaba solo en la plataforma de aterrizaje. Su corpulenta figura azul era inconfundible incluso desde la distancia. La mano de Kiara apretó el brazo de Michei. No tenemos que hablar con él, dijo Michei. Dile la palabra y nos daremos la vuelta. Kiara negó con la cabeza con firmeza y escribió en su bloc de datos. Necesito terminar esto por mí. Michei asintió, comprendiendo. Por ti, entonces. Aterrizaron suavemente y apagaron los sistemas de la nave. Antes de desembarcar, Michei abrazó a Kiara, abrazándola un momento. Pase lo que pase ahí fuera, murmuró contra su cabello plateado. Recuerda, empezamos de cero juntos.
Ella lo miró con esos grandes ojos expresivos y asintió. Luego enderezó los hombros y la condujo hacia la esclusa de aire. Grunt parecía más pequeño al acercarse. Disminuido, su antes imponente corpulencia se desplomaba por la edad, la preocupación o ambas. Llevaba ropa limpia, notó Michei con sorpresa, y parecía serio. «Hija», dijo Gron, con la mirada fija en Kiara. «Capitán Michei». Michei guardó silencio, dejando que Kiara tomara la iniciativa. Se irguió frente a su padre, moviendo las manos con la fluidez del lenguaje de señas proximano. Gron observó sus manos, con la comprensión reflejada en su rostro. «Aprendes a hablar con las manos», dijo con asombro en la voz. «La humana te enseñó». Kiara negó con la cabeza y continuó con las señas. Michei podía seguir lo suficiente como para comprender la esencia. Ella siempre había sabido usar las señas. Gron nunca se había molestado en aprender. El mercader alienígena tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Muchos fracasos como padre», admitió. «Muchos arrepentimientos». Kiara volvió a afirmar. Sus movimientos eran bruscos por la ira. Michei tradujo esta vez. «¿Quieres saber por qué trabajaste para el sindicato? ¿Por qué la usaste?» Los ojitos de Grun se movían nerviosamente. «Deudas. Muchas deudas. El sindicato ofreció una salida. Dijo que pusieras a la hija con el capitán humano. Que informara de lo que viera. Una tarea sencilla. Excepto que no pudo oír tus instrucciones». Michei señaló fríamente. «Una forma conveniente de prepararla para el fracaso». «No al fracaso», protestó Gr. «Protección. Si la hija no sabe nada, no se le puede culpar cuando el plan falla. El sindicato solo castiga a Gron, no a la hija». Michei parpadeó, reevaluando al alienígena que tenía delante. Gron, a su manera retorcida, ¿había estado intentando proteger a Kiara? Kiara pareció igualmente sorprendida. Firmó una pregunta y Gron asintió enfáticamente. Siempre orgulloso de su hija, dijo con la voz ronca por la emoción. Fuerte, inteligente, sobrevivió a pesar de los errores de su padre. Kiara se quedó muy quieta, procesando esta revelación. Luego dio un paso adelante y posó la mano brevemente en el brazo de Gron. «No al perdón». «Exactamente, pero reconocimiento». Se giró hacia Michei y escribió en su bloc de datos. «No tiene a dónde ir. El sindicato lo está buscando ahora». Michei suspiró, sabiendo ya a dónde iba esto. «¿Quieres ayudarlo?» Ella asintió con expresión resuelta. «No para él, para mí, para que terminara en el pasado». ¿Cómo podía negarle algo? Esta mujer que había enfrentado el peligro a su lado, que había transformado su solitaria existencia con su presencia, que le había demostrado que la conexión valía la pena el riesgo. «Bien», dijo Michei. «Pero se queda en la casa de huéspedes y trabaja para ganarse la vida». El alivio inundó el rostro de Gron. «Trabajaremos. Duro. Demostrar valor». Mientras caminaban hacia la casa de Michei, milagrosamente intacta durante su ausencia, Kiara deslizó su mano en la de Michei. El simple gesto transmitía todo: gratitud, compañerismo, amor. La casa les dio la bienvenida nuevamente. Sus espacios familiares guardaban recuerdos de sus primeras conexiones tentativas. Michei observó cómo Kiara se movía por las habitaciones, pasando los dedos sobre las superficies como lo había hecho aquel primer día. Pero ahora con la confianza de pertenecer. Más tarde, después de instalar a Grun en la pequeña casa de huéspedes al borde de la propiedad, Michei encontró a Kiara en el porche mirando la puesta de sol de Alfa. La luz ámbar y violeta jugaban sobre su piel azul, transformándola en un tapiz de color. «¿Y ahora qué?», preguntó, sentándose a su lado. Ella sonrió y escribió: «Ahora vivimos. Construyamos algo nuevo». Michei asintió, pensando en los planes que habían hecho durante su viaje de regreso a Alfa. Su negocio de transporte legítimo, su clínica de curación para la creciente población del asentamiento.
Una vida juntos construida en sus propios términos. He estado pensando, dijo tomándole la mano, sobre lo que me di cuenta cuando te acepté como pago por la entrega de esa carga. Levantó una ceja, curiosa. Pensé que me iban a contratar una empleada doméstica, continuó Michei. En cambio, conseguí un compañero. Alguien que me ve, que realmente me ve, y que decide quedarse de todos modos. Los ojos de Kiara se suavizaron. Ella dejó su bloc de datos y firmó lentamente para que él entendiera. Ya no pago. Libre elección. Elige tú. Michei la atrajo hacia sus brazos, abrumado por el viaje que los había traído hasta allí. Desde una transacción comercial en un planeta polvoriento hasta esta profunda conexión que trascendió las especies, el lenguaje y el silencio entre las palabras. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas de su dormitorio, se reencontraron con la familiaridad de los amantes establecidos y la maravilla de un nuevo descubrimiento. Sus cuerpos hablaban un lenguaje que no necesitaba traducción y encontraban armonía en sus diferencias. En el silencio que siguió al suceso, Michei observó a Kiara durmiendo a su lado y se maravilló ante el giro del destino que la había traído a su vida. Lo que había comenzado como un hombre humano solitario que aceptaba a una niña extraterrestre sorda como ama de llaves se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Finalmente se dio cuenta de que algunas deudas nunca podrían pagarse y algunos pagos estaban fuera de su alcance.